Hola a todos y hoy nuevamente con nueva propuesta aquí en Cocina Guaraní. Derlis. ¿Cómo está, mano? Bien, bien. Vamos a hacer un arroz con leche hoy. Facilito. Fácil, vamos a hacer un arroz con leche. Vamos a hacer más o menos como tu receta. Vamos a cambiarle el final. Porque mano me decía, yo hago el arroz con leche pero le pongo huevo. Yo pensé que era un arroz con huevo, pero no era un arroz con huevo. Lo que él hacía había sido, él quiere espesar al final. Entonces vamos a hacer la técnica de una crema inglesa para terminar. Yo no conozco la crema inglesa, así que... Entonces, te explico. Tenemos acá todos los ingredientes. Tenemos arroz de grano largo, El azúcar, común, el común. Tenemos un poquito de leche, tenemos agua, 2 yemas de huevo, un poquito de manteca, unas ramitas de canela, vainilla en polvo, canela en polvo y esta naranja que es muy interesante. Ustedes pueden pelar su naranja siempre cuando pelan y esta famosa naranja que se queda colgada. Bueno, en este caso él hizo en forma de gajos. Ese era para mi mate hermano. Y es para el mate, puede hacer un té de él, pero vamos a usar para infusionar con la leche acá. ¿Qué Bueno, te parece? Hay Rápido, cosas que fácil. de repente la gente dice, ¿para qué pico manteca dentro del arroz con leche? Contale para qué. La manteca le da cremosidad, aparte de la yema con la leche y con la vainilla que va a hacer que espese y va a estar bien cremoso. Eso se agrega al final, es muy importante. Hay que agregar al final o si no vamos a hacer un revuelto. Y acá tenemos 2 canelas distintas. Una es en rama, ¿verdad? En realidad esta es la rústica. La rústica que Sí. es como unas virutas. Sí. Y esta es la en polvo. Esta es más que nada para Para la terminación, para el final. para que se vea, ¿verdad? Porque que se se va a vea. sentir y va a saber el arroz a la canela con esto, Sí, ¿verdad? señor. Bueno. Fácil. ¿Cambiamos lugar? Fácil, lo vamos a cambiar. Vamos a prender nuestro fueguito. Ok, ahí prendió. Ahí está. Sí. En la casa ya prende bien. Primero agregamos la leche, perdón, el agua, un poquito. Para que se hagan una idea, tenemos más o menos 200 gramos de arroz. Vamos a agregarle 600 de leche y 300 de agua. Queremos que quede espeso, no muy líquido. ¿Por qué hago esto? Porque si hacemos solamente con leche tiende a quedar el arroz muy, como un masacote, muy pegado. ¿Me entienden? Entonces acá ya ponemos el arroz. Vamos a poner ya la canela. Voy a poner 2 ramitas. Lo importante es que puedan ver después para retirar. 1, 2, 3 le voy a poner. Por el más chiquito. Exactamente. Si es la rama de canela puede ser una tan solo porque ya es mucho más grande, mucho más voluminosa. Señor, y vamos a remover un poquitito. Que se mueva. Todavía nada de azúcar. Todavía no. Voy a esperar que empiece a cocinar. Porque otra cosa importante, el arroz va a soltar fécula. Lo que espesa, la fécula del arroz. Y si le agregas azúcar va a quedarse en el fondo. Y si no moves va a ser como un caramelo y se puede quemar. Se puede quemar, va a quedar negro o va a quedar una sensación de caramelo quemado en el fondo. Bueno, yo esto no te retiro porque seguramente vas a hidratar de vuelta. Vamos después. hidratando. Así, sencillo, fácil. La manteca va a ir al final. ¿Y esto cómo va a hacer? ¿Va a batir, va a licuar? Eso le voy a mostrar. Tengo acá un bol. Vamos a tener acá... A mano. A mano. Voy a agregar ya para que vean la cremita que vamos a hacer mientras se va cocinando. Acá ponemos las 2 yemas. Vamos a poner un poquitito de leche. Un poquitito de leche. Suficiente. Vamos a agregar ahora la vainilla. ¿Puede ser la esencia también? Puede ser la esencia. Solamente que la esencia en este caso va a aportar color. Y yo no quiero que aporte color. Claro, va a tirar un color medio marroncito otra vez Sí, dentro va a del... tirar un color medio marroncito. ¿Ven? Y esto es lo que vamos a tener. ¿Qué les parece? Hay que, en este caso, romper el ligue, como se dice, ¿no? Sí, señor. Puedo agregar el azúcar acá, pero ¿qué pasa si le agregas azúcar, esta granulada? Va a quedar el azúcar entero. Entonces, lo ideal es cuando esté a mitad de cocción, agregar el azúcar, que se funda todo dentro del arroz con leche. Y esto vamos a usar solamente como espesante al final. Bueno, Importante, tenemos que apagar el fuego, esperar un rato y después aplicarle, porque si no va a quedar como un revuelto dentro del arroz con leche. Ahí, hay que mover. Normalmente la gente antes dice que esto se hace con una espátula de madera. ¿Crees en la cotona de madera? Sí, trae una espátula de madera. Que no te reten ahora. No, que no me... El otro problema que tenemos es con la espátula de madera, que en algunas cocinas ya está prohibido. Acá tenemos una. Vamos a usar esta. No, estás buscando otra. Vamos a usar esta que está hecha pelota. Esa es la viejita. La viejita, exactamente. Por otro lado, en las cocinas hoy es un requerimiento sanitario no tener nada de madera, porque son inflamables o porque deja residuos. En este caso, como en nuestra casa, estamos haciendo para nosotros sin ningún problema. Sí, no tenemos gorro, guantes, nada. Nada. No, como dijimos la primera vez, nosotros cocinamos acá como cocinamos en casa, como cualquiera cocinaría. Sí, señor. Esa es la idea. Se siente, venirle, sentir el olor ya de la canela. Sí, de acá se siente. De la canela, en la naranja. Una cosa importante, yo voy a esperar que rompa a hervir esto, o sea, va a empezar a hervir y después voy a bajar el fuego.
Otra cosa importante también, hay gente que de repente te dice vamos a poner ralladura de naranja o de limón. No es por ralladura porque esto se retira. Esto porque retiramos. si no vas a comer y después al final sí. va a ser amargo. Entonces eso se quita otra vez cuando se termina de Se cocinar. quita. Y si vos rayas la naranja o rayas el limón acá, va a quedar negro. Se va a cocinar y se va a ennegrecer, va a quedar feito. En todo caso, lo que puedo hacer es la naranja fresca pelada un poquitito sin que vaya la parte blanca, que es lo que da Eso te da el amargor. El amargor. Y el limón igual, y después retiras. Esto ya va a hervir. Esto es un plato súper rápido, fácil, sencillo. O sea, un arroz con leche. Cada uno tendrá su técnica. Hay gente que yo vi que primero hierve el arroz, deja al dente, retira todo el agua, agrega la leche. Hay gente que hace con crema de Bueno, leche. yo te voy a decir cómo yo hago. Yo le hago el mismo paso sin la leche. Sin la leche. Cocino el arroz con la naranja, con la canela, ¿verdad? Aparte preparo la leche con el huevo. Sí. O sea, primeramente hago licuado de huevo, azúcar, Sí. después le agrego leche y esencia de vainilla. Vuelvo a licuar y después espero que el arroz esté sin que me sobre mucha agua, medio al dente. Ahí le tiro el preparado de leche con huevo. Está bien. Entonces como para que después vaya espesando. Esto es controlable, puede ser de las dos formas. Lo importante en todo este proceso que decís es que no puedes echar el huevo en la leche hirviendo de golpe. Sí. Porque si no se va a cuajar, se va a quedar el huevo cocinado ahí adentro. Y eso no es lo que buscamos. Buscamos cremosidad. También se puede agregar leche de coco y queda muy bien con leche de coco. Vos que no probé, pero ya me contaron y ya Sí. probé también, inclusive queda muy bien. En este punto le pones la leche de coco, la leche, el agua, la leche de coco. Y al final, en vez de hacer esto, podrías hacer con un poquito de crema de leche. Que la grasa que tiene la crema de leche le va a dar mucha cremosidad también. ¿Cuál preferís vos? ¿Hacer de esta manera o tener la crema de leche? La verdad que de esta manera nunca hice. Siempre uso crema de leche. Hoy vamos a ver qué sale, ¿verdad? Hoy vamos a probar. Hoy vamos a probar. Lo bueno es que esto queda totalmente así como se hace. Pero va a quedar bien, porque es casi una crema inglesa lo que estamos haciendo. Para que sea una crema inglesa, eso deberíamos poner acá arriba y con la temperatura que va subiendo. Ahora ya está hirviendo, voy a bajar el fuego al mínimo. ¿Ven? Si no queremos que sea muy fuerte el limón, nosotros podríamos retirar ya ahora la naranja, perdón. O dejar hasta el final. ¿A vos cómo te gusta? ¿Hasta el final? Yo le suelo dejar hasta el final porque me gusta sentir el sabor así de la canela con la naranja. Y ahora le agrego el azúcar. Déjame para que no quede ahí. Un poquito de azúcar. Azúcar normal. Azúcar normal. 4 cucharadas. 5, vamos a meterle, ya está. Ya. Qué pico que tanto. Qué lo que tanto. Señores, leche entera y cuanto más materia grasa tiene esto, siempre va a sentirse un poquito mejor. Igual para muchos es un pecado el postre después de la comida, pero creo que hay veces que se merece uno darse un gustito, ¿verdad? Claro. Puedes terminar hacer espesas todo y le agregas arriba unas uvas pasas. Estas sultanas son las chiquititas, las rubias o las negras. Le pones y va a hidratarse con el calor y va a quedar espectacular también. Bueno, ya un poquito más fino ya. Y sí, ya si te vas todo, le puedes rallar chocolate también ya, y estoy cola y coa. Nada, esto vamos a esperar que hierva y el punto final le vamos a dar acá. Y también le voy a agregar un poquito de manteca al final, que es lo que te estaba explicando. Yo tengo acá un poco de chocolate con café. Está todo medio pegotado, ¿no? Está bastante pegotado. Pero esto le podemos meter como ralladura al final, ¿no? Este es el que puedo hacer, mano. Esto le vamos a rallar. Vamos a hacer en dos tandas. Uno normal y otro le vamos a rallar, pero cuando esté bien frío. Y otra cosa que vamos a hacer para que conozcan el método de baño María inverso, que es, terminamos de cocer esto, vamos a poner en un bol, vamos a poner hielo debajo y el otro bol arriba para que se fríe más rápido. Porque llevar esto en la heladera de la casa directamente va a descomponer las otras comidas que tenemos adentro por el cambio de temperatura. Y vos sabés, en Paraguay con el calor que hace no estamos para tener afuera tampoco. Afuera, enfriar y todo eso. Vamos a sacar la naranja. Hasta este punto ya está bien. El famoso ovalema, la canelita. Vamos a buscar todo. No importa si queda, pero prefiero retirar siempre. Porque es famoso, no falta, ya no hizo un pedazo de canela y se van a acordar del cocinero, que no sé qué cosa. De su mamá. Bueno, el arroz ya está a punto. Ahora le vamos a agregar la manteca.
Le vamos a agregar toda esta manteca. Se recomienda, o sea, yo recomiendo acá que sea una manteca sin sal. Ah, mira. Estas mantecas neutras que vienen en bloquecitos así tipo ladrillitos. Bueno, este era en ladrillito, pero sí tenías toda la sal posible. Toda la sal, bueno, vamos a usar sin sal. Vamos a probar. Tengo una cucharita acá. Voy a probar qué tal está. Voy a probar si ya está bien. Para mí ya está en ese punto. Porque acuérdense que esto se va a seguir cocinando al estar caliente. Entonces vamos a retirar. Pero sí tenemos que, al apagar el fuego, tenemos que disolver toda la manteca primero, ¿verdad? Sí, señor, vamos a mover un poquitito más. Vamos a apagar. Y al final le vamos a agregar nuestro huevito. Recordame que tenía este, ¿verdad? Eso tiene 2 yemas de huevo, un poquito de leche, la esencia de vainilla en polvo y le agregamos un poquito de fécula. Sí. De fécula, maicena. Entonces eso ya está. Pero era 50 gramos por ahí, ¿verdad? No, 50 gramos muchísimo. 5 gramos le agregamos. El fuego está apagado. Esto tiene leche. Eso va a hacer que no se cocine el huevo como le expliqué. De a poquito vamos agregando. Y vamos moviendo. De a poquito, de a poquito. Yo sé que más de uno se va a escandalizar, pero cada uno hace como quiere, ¿verdad? ¿Verdad? Para eso estamos. Ahí está, con el calor que queda. Y ahora me van a decir, pero bueno, le agregaste el huevo, pero la fécula tiene que hervir para que espese, ¿verdad? Pusimos poquitito, ni se va a sentir. Miren cómo ya el cuerpo que tiene esto de una vez. Te decía lo de la crema inglesa, porque la crema inglesa lleva solamente yema, esencia y se bate. Esto ya tiene un olor a vainilla increíble. Miren el cuerpo que tiene. ¿Cómo cambió? O sea, le agregó la vainilla y cómo se siente en el ambiente la diferencia. Sí, señor. Vamos a mostrar lo que es el baño María Inverso. Tenemos este tupper bien feo. Tenemos este tupper bien lindo. Tenemos bastante hielo. Ponemos acá. Está caliente. No, no está caliente. Está caliente. Está caliente para un blooper. Toma. Está caliente para un blooper ese, pero vamos a meterle igual. Ahí está. Un arroz con leche diferente. Yo les digo que se animen a probar. Les va a encantar las criaturas porque va a tener una sensación muy cremosa. Y ya está. Esto nada más es esperar que se enfríe y van a ver la textura que va a tener. Va a parecer entre una natilla y un arroz con leche. Baño María Inverso. Tenemos un bol con hielo y agua y el arroz con leche carré. Miren, esto ya está frío. Miren qué cremoso quedó. 5 minutos como mucho ya enfrió totalmente. Totalmente. Voy a cargar uno y vos me ayudas al resto. ¿Te parece? Bueno, sin problema. Vamos a cargar este un poquitito acá con cuidado. Y no es arroz que su Grey, ¿verdad? No, Es nada bien que ver. cremoso. Convengamos que esto hacemos para enfriar rápido. Si es que guardamos la heladera, va a estar mucho más rápido. Vamos a rallar este chocolate con café. ¿Qué te sobra así en la heladera? Que vos tenés en tu heladera, sí, él trajo de Colombia, pero casualmente tiene su heladera. Vos puedes usar otro chocolate. Ahora vamos a rallar un poquitito. Para que se raye bien tenemos que meter en el congelador. Ahí, nuestra mano va cargando. Eso más si no ya va a ser muy pesado ya va a ser. A esto le vamos a poner. ¿Se acuerdan que le dije golpecito así? Vamos a ponerle ya acá un poquitito. Un poquitito de café. Siempre, la terminación siempre cuando vas a servir, ¿verdad? Porque el aroma, todo eso se concentra después en ese momento, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, y también puedo hacer la ralladura de limón. Ralladura de limón tiene que ser limón real. Este limón amarillo que se vende en el súper, que ustedes consiguen en las góndolas, le agregan limón real, rallado. Siempre rayen mejor afuera. Raya afuera en un platito como dice con el chocolate y la naranja igual. Y le puedes mezclar los dos y va a tener una sensación cítrica muy buena. Bueno, lo tradicional para nosotros es agregarle siempre la canela al final, ¿verdad? Pero en este Siempre. caso le hicimos el chocolate para tener una propuesta distinta también, ¿verdad? Claro, una propuesta distinta. Y al tener la yema de huevo con la leche y con la vainilla en polvo al final, le da una textura totalmente distinta. Perdón, reposteros, si ven algunas cosas que no les gusta, pero esto es cocina libre. Claro, y aparte cosas que se pueden hacer en la casa sin tanta maquinaria y sin tanta... Imagínate que yo puedo hacer lo fácil que es. Totalmente. ¿Está? Señores, una propuesta más aquí desde Cocina Guaraní.